Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por venir a esta conversación, presentación del libro, reflexión colectiva o podemos llamarlo de alguna manera, pero quizá podemos al final, después según lo que salga, pues le damos el nombre cuando terminemos. Muchísimas gracias a la Escuela Europea de Pensament Lluís Vives, el Vicerrectorado de Cultura y Esport de la Universidad de Valencia por organizarlo y a la universidad por dejarnos este espacio que ha cogido ya tantas cosas interesantes y que siempre es un sitio con una energía excelente. Yo quiero dar las gracias, antes de empezar, como decía Groucho Marx, antes de hablar, déjenme decirles unas palabras, y es sencillamente de agradecimiento a Begoña y a Vicente por haberme hecho de pedirme que sea el moderador o el presentador de esta mesa. Así que, bueno, quedan las gracias dadas y nada, sin más preámbulos, vamos para allá. En 2018, la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias encargó a la editorial Mediavaca realizar una publicación para recordar los 80 años del final de la Guerra Civil en Alicante. Vicente Ferrer y Begoña Lobo aceptaron el encargo y empezaron a trabajar. Dedicaron tiempo, dedicaron esfuerzo, me consta, mucho esfuerzo, a localizar y examinar publicaciones sobre la guerra. Un trabajo que, como todos ustedes saben, es inabarcable. Y decidieron finalmente centrar el proyecto en los libros de memorias. Como señalan en el libro, resulta sorprendente comprobar cuánta gente escribió o contó sus vivencias en Alicante en esos días de marzo y abril de 1939. Lo más importante y lo peor que vivieron. De todas ellas, el libro reúne una treintena de testimonios de personas del lado de los vencidos, de los que no escribieron entonces la historia y de los que, aunque la escribieron hasta muchos años más tarde, no pudo ser, digamos, leída y todavía hoy cuesta en algunos casos acceder a ella, no porque no se pueda, sino, bueno, hablaremos de eso. Testigos directos, esos testimonios de unos sucesos que cuentan en primera persona para denunciarlos, para mantenerlos vivos o, quién sabe, si para expulsarlos definitivamente de sus recuerdos. El día 5 de marzo de 1939, mientras el Gobierno de la República celebra en la finca del Poblet, en Petrer, su último Consejo de Ministros, el coronel republicano Casado se rebela, da un golpe de Estado. El día 6, un día después, el presidente Juan Negrín y sus colaboradores parten al exilio desde el aeródromo del Fondó, en Monóvar. 3 semanas más tarde, el día 28, salen los últimos barcos con refugiados desde el puerto de Alicante. Los días 29 y 30, miles de personas congregadas en el puerto se desesperan porque no acuden los barcos que deberían rescatarlos. El día 30 se produce en la capital la entrada triunfal del ejército italiano, aliado de los franquistas. Y el 1 de abril se emite desde Burgos el famoso parte anunciando el final de la guerra, el que da título precisamente a este libro. Y a continuación, pues los militares y simpatizantes republicanos son hechos presos, son recluidos en edificios públicos y son conducidos a campos de concentración. 80 años después, la mayoría de los lugares en los que sucedieron o se desarrollaron la mayoría de estos hechos son en Alicante ruinas, son solares, vacíos, en los que el tiempo y la acción humana han borrado casi todas las huellas. No hay casi fotografías de la época. Se escondieron, se destruyeron, y quizás eso dice más que si las hubiera. Las fotografías del libro las hizo José María Azcárraga en varios viajes a Alicante con Vicente. Como cuentan ellos mismos en el libro, no fue una excursión al campo, sino algo más complicado de explicar. En el excelente documental Desde un lugar donde nunca pasa nada, de Carles Candela y Gabriel Ochoa, producido por Xavier, al hablar sobre cómo acaban las guerras, que es la pregunta que digamos que titula la tarde de hoy, por decirlo así, Carmen Negrín afirma: no es tan fácil como cerrar un libro. Es decir, me tomo el avión, me voy y se acabó, o me suicido y se acabó. No es eso, la guerra sigue.
Las guerras no se acaban simplemente con las armas. Las guerras se acaban políticamente, se acaban psicológicamente, y España está muy lejos de eso todavía. Bueno, pues para hablar del libro, para hablar de las propias experiencias, para hablar de cómo personas muy vinculadas de una u otra manera a lo que sucedió en la guerra civil, cómo lo vivieron y cómo vivieron ese después de la guerra, pues tenemos a 5 amigos y amigas que muy rápidamente presento. Teresa Cordón, nacida en Moscú, hija de Antonio Cordón y Rosa Vilas. Es intérprete y traductora del Servicio Lingüístico de la OSCE. Natalia Castellanos Peset. Es nieta del rector Juan Peset Llorca, licenciada en Comunicación Audiovisual, es cofundadora de Altrapolab, una cooperativa especializada en reciclaje textil. Xavier Crespo Rico. Trabajó en Radio Televisión Española desde sus comienzos en informativo y produciendo programas. Desde el 92 tiene su propia productora, hoy llamada Daxa Productions. Con ella ha producido cortos, largos y documentales bien interesantes, la verdad, algunos de ellos merecidamente premiados. José María Azcárraga, fotógrafo, biólogo e investigador de memoria histórica, con una obra fotográfica extraordinaria para mí, y que, bueno, como con el resto, digamos, de los participantes en la página web donde se ha anunciado, digamos, este evento, tenéis unos currículos más desarrollados que me da pena haber recortado tanto, pero en fin, bueno, ahí está la obra de José María, de Xavier y de los demás invitados, invitadas. Y por último, Begoña Lobo, abogada, editora, y con Vicente Ferrer de Mediavaca, ambos convencidos de la responsabilidad que tenemos, que tienen, de dejar un legado sobre lo vivido, y máximos responsables de que estemos hoy aquí, y para mi suerte además amigos míos. Esta es la presentación. A partir de aquí lo que voy a hacer es dar la palabra por el orden del que están en la fotografía, en la presentación, pidiendo que no sé si respondamos o reflexionemos unos minutos como de entrada sobre esa idea de cuándo o cómo se acaban las guerras que nos dice Carmen Negrín. ¿No se acaban con las armas o sí con las armas? ¿O qué es lo que pasa después, ¿no? Teresa, gracias por acompañarnos. Bueno, nada, buenas tardes a todos. Y yo la verdad es que soy hija de mi padre, con lo cual cuando mi padre contaba las batallitas, pues como muchos y muchos jóvenes, yo la verdad me escaqueaba mucho y hoy día estoy muy arrepentida de no haber grabado por lo menos las cosas que contaban mis padres. Pero yo la primera vez que vi el lugar de donde salió mi padre fue cuando hicieron el documental en un lugar donde nunca pasa nada. Entonces me llevaron ahí y aunque yo había oído hablar del Mongó y de que habían salido y solo 2 aviones, pero no es lo mismo oír hablar de todo eso que verlo de verdad. La verdad es que a mi padre le encargaron que buscase un lugar que fuera un lugar bastante protegido y donde de donde pudieran ya salir, si tenían que salir ya de España. Bueno, de hecho, estaban atacando prácticamente ya el aeropuerto. Y estaban, entre otros, pero estaban defendiendo la retirada de Negrín, el gobierno, la gente del Comintern, que estaban también ahí, y algunas personas más, los estaban protegiendo Lister con sus hombres y Soliva. Y ellos estaban prácticamente evitando que llegasen hasta los aviones los que estaban atacando, porque es que no fue una cosa de van a llegar, vámonos al aeropuerto tranquilos y vamos a salir. No, fue de verdad una cosa de hay que salir porque ya esto ya no es sostenible. Tanto es así que, por ejemplo, un episodio que a mí me gusta mucho, había solo 2 aviones. De hecho, uno fue para Francia, el otro fue para Orán. Y X plazas en cada avión. Y cuando estaban ya pues, calentando motores, como quien dice, y preparándose para despegar, de repente vieron a lo lejos a una pareja que se estaba acercando hacia los aviones y reconocieron que eran los Alberti, María Teresa y Rafael. Se acercaron al avión, era ya el avión en el que iba a ir mi padre,
y preguntaron si podían salir con ellos. No había suficientes plazas y el ayudante de campo de mi padre bajó para que los Alberti pudieran salir. Él se quedó en España, sacrificando, digamos, su seguridad a la de los Alberti para que pudiesen marcharse de España. De hecho, salieron juntos con mi padre y lo último que vieron los Alberti y mi padre fue la Sierra Aitana. Por eso la hija de Alberti se llama Aitana y todo el mundo se cree que luego Aitana Sánchez Gijón se llama Aitana porque era muy amigo su padre de los Alberti y por eso era amiga de Aitana y por eso le pusieron ese nombre. Pero que el nombre Aitana lo puso Rafael Alberti y luego lo puse yo a mi hija por ser el último pedazo de tierra española que vieron y pensaban que no sería para tanto tiempo como 40 años, pero lo fue. De hecho, mi padre no pudo volver, pero ya, más no os puedo contar porque son las cosas más o menos que yo sé, pero si tenéis preguntas las contestaré con mucho gusto. De todas maneras, es impresionante, porque yo cuando hacían el documental lo estaba comentando, fuimos ahí y ahí no había nada, pero de momento no había ni placa. Ahora me han dicho que han puesto un monumento, que han puesto una placa, es decir, que están dándole un poco más de importancia a lo que fue la salida. Ahí estaban todo, ahí estaban Togliatti, ahí estaba la Pasionaria, ahí estaban, militares, es decir, no solo el gobierno español, no solo Negrín y el gobierno y los ministros, algunos, es que ahí estaban también muchos miembros de la Comintern, como Togliatti, y todos ellos salieron en esos 2 aviones que prácticamente tenían que salir. Pero mucho más no os puedo contar, ya os digo, yo nací mucho después y prácticamente lo que yo he sabido pues es un poquitito más de lo que sabéis vosotros. Muchas gracias, Teresa. Ya verás cómo cuando te empieza a preguntar sí que tienes mucho más que contar. No de eso, pero sí de lo que probablemente tiene mucho interés, y es precisamente cómo las guerras, cómo los conflictos, cómo cualquier guerra, cualquier conflicto determina después la vida de las personas, determina la vida de las familias, y cómo precisamente o por silencios o por conversaciones que están en otros cuartos o las que uno no hace caso en un momento determinado, pero que acaban volviendo sobre unos, ¿no? Es decir, hasta dónde llegan los conflictos en las vidas de las personas, en la vida de los países. Pero bueno, de eso seguro que también Natalia nos puede decir algo. Gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias por invitarme a venir aquí a la organización y sí, bueno, en mi familia siempre ha habido una inquietud por conocer la historia de mi abuelo y de mi bisabuelo, el rector Peset. Pero sí que es cierto que creo que el silencio durante muchísimos años fue el protagonista, ¿no? Porque creo que sus hijos, ¿no? esa generación, creo que un poco como contaba Teresa, también vivieron esto de que no se hablaba de la guerra, ¿no? O igual era algo como no ajeno, pero quizá tabú, ¿no? en la familia. Y también esto tiene una explicación también por la dureza, ¿no? de la propia historia familiar, ¿no? Pero sí que es verdad que es la generación que venimos después, es decir, yo misma y mi hermana, mis primas, sí que empezamos como a preguntar qué vinculación tenía mi abuelo con la guerra, su padre, qué había pasado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues después de esa etapa como de silencio sí que era algo de lo que se hablaba y que, por ejemplo, nosotras hacíamos trabajos para el colegio, entrevistas, ¿no? Interesándonos por esa historia. Pero era algo pues todavía, ¿no? abstracto, ¿no? En nuestra infancia. De hecho, tengo una anécdota muy graciosa que siempre contaba mi abuelo. Él tenía una cicatriz en la pierna y un día estábamos jugando mis primas y yo en la casa de veraneo y mi prima le preguntó qué tenía, ¿no? qué le pasaba en la pierna. Y él le dijo, pues esto es una cicatriz de la guerra.
Y claro, la guerra, ¿no? Que era eso. Entonces mi prima rápidamente le preguntó si de la guerra, ¿y tú eras indio o vaquero? ¿No? Y claro, mi abuelo se quedó blanco, ¿no? Como diciendo, pero... o sea, que refleja muy bien, ¿no? ¿Qué significaba, ¿no? Y qué poco se había hablado en la familia de esto. Es verdad que éramos pequeñas, pero bueno, me gusta contar esta anécdota porque era como muy representativa de ese silencio. Y mi vinculación aquí fue porque ya cuando mi abuelo se hacía cada vez más mayor, siempre, bueno, pues teníamos... un sentimiento de responsabilidad de recoger ese testimonio, ¿no? Y fue por eso por lo que le entrevisté en el año 2011, que es, bueno, parte de la entrevista es lo que está transcrito en el libro y por lo que me llamó Vicente hace ya 2 años o 3, ya no me acuerdo, un poco para recoger esa historia de él y de su padre, quién había sido su padre, qué había significado y también esa relación entre los dos, ya que bueno, pues habían acabado la guerra en Alicante, en Albatera y después encarcelados y bueno, él por suerte teniendo la misma ¿cómo se dice? La misma causa, ¿no? La misma condena de auxilio a la rebelión, él es indultado y su padre, ¿no? Fusilado, ¿no? Entonces bueno, había una parte de responsabilidad familiar y personal de querer contar esa historia, ¿no? Es curioso que muchas veces dicen que preguntan más los nietos que los hijos, ¿verdad? Es decir, que en el paso de los hijos hay una especie de silencio que muchas veces casi no es buscado, es el que sale, y son los nietos los que después con una mayor distancia son los que tienen mayor capacidad de preguntar, ¿no? Y quizá los abuelos o las personas más mayores de contar, ¿no? Sí, eso es. Ha pasado más tiempo, ¿no? Ha pasado más tiempo. Quizá es más fácil hablar. Sí. Bueno, damos un paso más y vamos a hablar con Xavier Crespo, que tiene la mirada y la responsabilidad de precisamente levantar la historia donde estaba. Pero bueno, esto es como las esculturas, ¿no? Que dicen que están en las piedras, però hasta que no piques no salen, no? Exacte. Jo crec que, a més, has fet una introducció que me pareix que està dintre del nostre documental. Partim el documental de 2 premisses. Una, que estic totalment d'acord amb Carmen, que les guerres no s'acaben. La prova és que estem així i estem parlant encara d'aquesta guerra que en teoria s'havia acabat fa molt de temps, però ens vam plantejar a l'hora del fet en concret, de donar a conèixer el fet en concret, era justet la introducció que has fet. No? Sí? Ah, vale. Disculpeu. Del fet en concret de que en aquells moments se va donar a través del professor Sevilla i el professor Pedro Ruiz van donar un seminari en la universitat, justet en aquesta universitat, en la qual se plantejava aquesta pregunta de qui realment tenia interès en saber què és el que havia passat en la guerra. I dintre d'aquest seminari se parla d'això, de que hi ha un moment determinat en què els primers que l'han viscut no parlen d'ella, els segons entenen, la segona generació entén que no se pot parlar, que hi ha alguna cosa ahí que diu que no es pot parlar, i la tercera és que realment és que fan de fiscals. D'alguna manera els nets se pregunten per què no se pot parlar d'això, què feia l'abuelo, què és el que havia passat, el per què tenim que mantindre una certa distància respecte a tot això que se viuen en els pobles xicotets. Aquesta era una premissa per a nosaltres molt important de partida, i una altra, que també l'heu anomenat, és com és possible que en una de les primeres guerres on la publicitat, on la propaganda, més que la publicitat, la propaganda tenia un pes molt important, no existirà aquesta fotografia que marcara l'últim moment de la despedida. També una de les persones que intervenen, no recordo ara aquí, també parla que és molt frustrant fotografiar la derrota. Però aquestes 2 premisses són les que donen sentit i el que d'alguna manera ens fa de fil conductor del nostre documental, que parla en concret d'un fet que és la sortida des d'un aeròdromo que se va improvisar de l'últim govern de la República i que molts d'ells, com Antonio, ja no van tornar mai més. I Negrín tampoc, i molts d'ells no van.
no ho podríem fer en primera persona en els que havien viscut, perquè evidentment ja tots havien faltat, i aleshores vam pensar que una de les possibilitats que ens donava és poder trobar els fills o nets, en el cas de Carmen Negrín, des que havien sigut en primera persona, havien viscut aquesta situació i aquest moment. I realment això és el que vam fer. Quina va ser la nostra sorpresa? Que ni Teresa, ni Enrique, ni Uribe havien estat mai en el lloc on els seus pares havien vist per última volta territori espanyol. I a partir d'ahí, jo com a anècdota recorde i recordaré sempre el dia del sopar, Enrique, Teresa i jo en casa de Teresa, que per a mi va ser com un repàs a tota la iconografia revolucionària i d'esquerres des de la revolució, des del maio del 68, que me parlaren de Tito, que em parlaren de Fidel Castro, que em parlaren del Che Guevara. Per a mi va ser molt emocionant. Encara ho és. Muchas gracias, Javier. En el extremo derecho de la mesa tenemos a José María Azcarra, que es el responsable de las fotografías que estáis viendo en la pantalla y que bueno, puedes decir lo que quieras, desde luego, José María, pero yo, desde luego, eso de que no fue una excursión al campo, sino algo más difícil de explicar, aunque sea más difícil de explicar, ¿qué fueron esos paseos? Eso sí me gustaría que nos lo contaras, independientemente de que después nos cuentes muchas más cosas. Bueno, en primer lugar agradecer a Vicente y a Begoña que contaran conmigo para este proyecto y que en realidad, aunque no era una excursión al campo, nos lo pasamos bien y estuvimos conociendo todos estos lugares. Y luego, bueno, resaltar un poco lo que se ve en las fotos, ¿no? Que son lugares donde parece que no haya pasado nada y pasaron cosas muy importantes, ¿no? Y fueron muy importantes para muchísima gente. A lo mejor no tanto, o sea, no tanta gente como por ejemplo esta foto que muestra el Poblé, donde se reunió el gobierno por última vez. Hay sitios todavía más importantes en cuanto a cantidad de gente a la que afectó esa situación como Albatera o como el Campo de los Almendros o como el puerto de Alicante, ¿no? Entonces llama la atención. Ahora es verdad que en el puerto de Alicante sí que hay un busto que recuerda al capitán Dixon y al Estambro, pero tienes que buscarlo, no se ve fácilmente, ¿no? Y también es verdad que en el Campo de los Almendros hay una pequeña escultura que la vimos un poco de casualidad cuando fuimos a hacer las fotos y que es simplemente, no sé si está por aquí la foto del Campo de los Almendros, es simplemente un solar donde tampoco parece que allí haya pasado nada y allí hubo mucha gente que estuvo durante bastantes días sin nada que comer y de hecho lo que se cuenta y lo que los testigos han transmitido es que se llegaron a comer la corteza de los almendros, ¿no? Era lo único que tenían para echarse a la boca. Entonces, impresiona y yo creo que aporta la fotografía, aporta, teniendo en cuenta que somos animales visuales y que nos gusta y que percibimos mejor las cosas cuando están acompañadas de imágenes, aporta ese lado visual a lo que son los testimonios, ¿no? A lo que contextualiza físicamente dónde se han producido esos hechos que esos 33 testimonios relatan del final de la guerra, ¿no? Muchas gracias, José María. Y para acabar la primera ronda, Begoña, a ti ni te doy introducción. Tú eres la responsable con Vicente de esto, así que cuéntanos. Tan responsable, me siento tan responsable, Fernando, como contigo, que también, aunque no estés colocándote en el foco,
pero realmente este libro nace porque, aunque evidentemente hay tantas cosas por hacer y tenemos tanto trabajo pendiente, sí hay mucha gente que está tratando desde hace mucho tiempo de dar justicia a la memoria, porque la memoria que no es justa no es memoria verdadera. Y ese esfuerzo, que es muy difícil de manejar, desde muchos lugares, desde muy pequeños sitios, muchas personas están tratando de empezar, de reconstruir ese mosaico que debería ser parte de toda la sociedad, porque, como decía Carmen, una sociedad no es una sociedad sana si no ha sido capaz de dar su espacio a todo lo que ha ocurrido. Y la memoria solo puede ser memoria si es justa y si defiende los derechos de las víctimas. Y siempre es diferente la situación de la víctima. Eso es una cosa que, como abogada con refugiados, que además es mi otra mitad de trabajo, pues es algo que tengo muy a flor de piel y lo tengo en el presente, no en nuestro pasado, sino también en el cotidiano de las personas con las que trabajo cada día. Entonces, fue muy emocionante para nosotros cuando Fernando dijo que un gobierno español quería celebrar el final de la guerra de Alicante celebrando un Consejo de Ministros en Alicante, que nos parecía un acto de justicia poética que no se pudo celebrar porque se adelantaron las elecciones y entonces habría sido considerado un acto electoral y, como acto electoral, evidentemente no se podía celebrar, pero celebrar un Consejo de Ministros cuando se estaba celebrando el 80 aniversario del final de la guerra en Alicante, pues de alguna manera es un acto de justicia poética, si ya no puede ser otro tipo de justicia. Aquello no pudo ser, pero sí se estaban celebrando alrededor de esa fecha otro tipo de reuniones. Y bueno, fue Fernando el que quiso hacer un libro y Fernando propuso que se hiciera un libro. Y cuando nosotros nos lo planteamos, quisimos que fuera un libro para los adolescentes, porque nuestra idea es que solamente si a través de la educación conseguimos entender cuáles son los significados de estos silencios que todos hemos vivido, porque seguimos viviendo con el silencio. Todavía hoy hay muchas familias que siguen a las que les sigue costando, incluso teniendo el interés. Muchos de nosotros hemos vivido con silencios tremendos. Yo, que me leí La Guerra Civil de Hugh Thomas en la playa cuando tenía 14 años, que con eso quiero decir que interés por el tema tenía, no tenía ni la más remota idea de que existieran fosas hasta hace muy poco tiempo. Son tantas las sombras en toda esta desmemoria, pero porque nunca hemos tenido la libertad de hablar con sinceridad de todo lo que ha ocurrido, porque seguimos teniendo reacciones de una visceralidad y de una brutalidad ante simplemente la verdad que demuestran que evidentemente no somos un país sano todavía, no somos un país curado, no somos un país que haya digerido nuestra memoria, y por supuesto no somos un país que haya dado justicia a quienes la necesitan y a quienes se les debe. Hay ejemplos increíbles. Colombia es un país en el que se ha hecho en el proceso de paz, con toda la dificultad que tiene, están haciendo el esfuerzo de reparación. Será todo lo complicado, pero se habla de reparación. Chile, Argentina, Alemania, vamos, tantos ejemplos de lugares donde se ha trabajado la memoria con valentía, con justicia. No digo que las cosas se terminen bien, pero se intentan, por lo menos de una forma más. Y aquí hemos tenido que llegar hasta antes de ayer
y todavía sigue habiendo en algunos sitios cuestionamientos. Quiero hablar de la parte positiva. Últimamente he tenido varias muy buenas experiencias. En Huesca estuvimos asistiendo al entierro de fusilados, por casualidad, no fuimos al entierro de fusilados. La alcaldesa era del PP, estaba el subdirector general. Vamos, hay algunos espacios en los que parece que vamos a ser capaces de hablar de la realidad y de hacer un poco de memoria justa. Y, a ver, me he ido mucho por las ramas, pero el libro quería ser como un mosaico, porque son tantas, como ha dicho Fernando, hay tantas personas que quisieron dejar su testimonio de lo que había pasado en esos días, en esos días terribles, que la posibilidad de darle voz a muchos de los protagonistas, de los que estuvieron allí, nos parecía que era tremendamente enriquecedor, porque es como un costurero donde tienes las bobinas, pero luego tú puedes tirar del hilo y luego puedes deshacer la bobina entera, porque están todos los libros en la bibliografía y todos los libros completos de todos los pequeños testimonios que hay aquí son algo extraordinariamente interesante. Y una cosa que nos gustaría que fuera un colofón del libro es la biblioteca de todos esos libros que forman este libro y todos estos libros de biblioteca, que todo eso, más allá de los archivos, el archivo de Salamanca y todas esas cosas inaccesibles, porque esas cosas al final son cementerios, que hubiera realmente bibliotecas donde fuera más sencillo acceder a toda esta memoria de una forma más... Bueno, y que tengamos el interés de leerlo, pero... Sí, dice, creo que era Stefan Zweig en El Mundo de ayer, que hablando de la memoria, que dice que decía algo así como que al final lo que realmente se acaba recordando es aquello que realmente la sociedad, la gente ha querido que se recuerde. Se recordará más o se recordará menos, se recordará de una manera o se recordará de otra, pero ha sido lo que la sociedad, la gente o las gentes o determinadas gentes de la sociedad han luchado, han puesto su vida, su tiempo, su trabajo, su riesgo para que determinadas cosas no se pierdan. Es evidente que si hubiera sido por muchos españoles, lo que consideramos la memoria de la que estamos hablando, los recuerdos de lo que estamos hablando, la realidad de la que estamos hablando, hubiera desaparecido, se hubiera creado una especie de agujero negro tapado con una colcha de rosas franquistas y de la historia que se vino a contar después, pero poco más. Y el esfuerzo que precisamente las personas que escribieron en su momento sus memorias y quienes a lo largo del tiempo se han dedicado poco a poco, aunque sea de una manera aislada, pero a recogerlas, es lo que yo creo que demuestra que a pesar de todo es como los idiomas. Usted podrá ir mucho contra el euskera, usted podrá ir mucho contra el catalán, pero y les habla un tipo de Teruel, es decir, un observador, no les habla ni un vasco parlante ni un catalán parlante, pero algo habrá cuando pasan los siglos después de las persecuciones y las cosas se mantienen. Es decir, la memoria se mantiene porque hay personas detrás que deciden mantenerla, ¿no? Y yo creo que este es el caso, ¿no? Una pregunta que me gustaría hacer a lo que ha dicho Begoña. La primera prolongación de la guerra son los refugiados. Teresa, ¿tú te considerabas refugiada? Porque tú naciste en Moscú. Yo nací en Moscú, yo soy hija de refugiados. Pero claro, vamos a ver, en mi casa siempre, bueno, en casa de muchos refugiados, casi todos los que yo conozco, siempre se estaba con la imagen de España puesta.
Es decir, eso que decían que mañana nos vamos a España y así pasaron 40 años, pero en las casas de todos se intentaba, de momento, por ejemplo, en mi casa, aunque los niños íbamos a escuelas de otros países y cuando venían los amigos españoles, naturalmente hablábamos en otro idioma y no en español, pero por ejemplo en mi casa, en cuanto oía a mi madre hablar, pues qué sé yo, al hijo de Lister o al hijo de Modesto, que venía mucho por casa, en checo o en ruso, lo primero que decía, en esta casa se habla español. Y nos traía además lectura, que a veces era bastante aburrida, las cosas como son, y más leerla en español, que entonces yo era una gran lectora, pero una gran lectora en otros idiomas. Y leer en español pues era un poco un sacrificio. Sí, porque me costaba más, no me leía un libro en una sentada, pero bueno, poco a poco iban conservando todo lo que fuera. El día de mañana volveremos a España. Bueno, tanto es así, por ejemplo, que es una anécdota, pero mi padre y mi madre, mi madre era casada y divorciada con la República. Luego Franco anuló el divorcio, con lo cual no se lo reconoció. Mi padre era casado y había tenido 6 hijos anterior a mi madre, no se había divorciado. Y cuando yo nací, en la Unión Soviética era y es automático, te dan el nombre de tu padre, el nombre de tu madre, no tienes que hacer reconocimientos especiales ni nada, tú lo declaras y ya está. Y entonces, claro, era una cosa que mi madre, muchas veces mi padre decía, pero Rosita, vamos a casarnos. Y mi madre decía, no, porque cuando volvamos a España a ti te pueden declarar bígamo. Y no, parecen tonterías. Pero son cosas que luego te chocan, porque lo que más te impone en ese momento es que cualquier cosa que hicieras, España estaba siempre presente. Bueno, mi padre, por ejemplo, a mí de niña me pintaba, que ahora es muy poco políticamente correcto decirlo, pero bueno, mi padre era un aficionado a los toros. Y además, bueno, en Sevilla le habían regalado muñecos que eran una plaza de toros pequeña, su padre y tal. Bueno, pues mi padre me pintaba una plaza de toros y me decía lo que era una Verónica y luego también me pintaba percebes, que yo tampoco sabía lo que eran. Es decir, era todo un montón de cosas que hemos ido conociendo, además del idioma, sin haberlo vivido. Entonces luego llegamos a España, de momento España, claro, llega un momento que tienes una idea, y más de niña, de que, bueno, pues los que están en España, pobrecitos, deben de estar muertos de hambre. Claro, estamos hablando ya de los años 60 y muchos, o 50 y muchos. Y yo, por ejemplo, llegué a España y me chocó mucho porque toda mi familia eran más bien obesos. Es decir, que yo decía, eso de que claro que había, pero que tenías una imagen completamente distorsionada de lo que podías encontrarte en España. También es verdad que luego, bueno, a mí me llamaron a la Dirección General de Seguridad un par de veces, para preguntarme tonterías, porque al fin y al cabo todo lo sabían. Me hizo gracia porque mi madre enseguida dijo, bueno, a ver, el hermano de mi madre era coronel de la Guardia Civil. Y ellos iban, es decir, cuando los franquistas tomaban un pueblo, mi tío iba viendo por las cárceles a ver si no estaba mi madre en algún sitio. Y mi madre, cuando era al revés, iba viendo a ver si no estaba su hermano por algún sitio. Luego no se hablaban, pero bueno, era una cosa normal. Y cuando ya volvimos aquí, a mí me llamaron a la Dirección General de Seguridad. Mi tío enseguida dijo, yo soy coronel, estaba retirado, soy coronel de la Guardia Civil y la acompaño. Y dijeron, no hace falta. Él enseguida dijo, es que te han convocado a las 8 de la tarde, que es la hora del paseo. Es decir, una cosa que lo tenía dentro. Es decir, cuando te llamaban, pero que esto eran los años 60, es decir, pero aún decía, si te llaman para llevarte a la Dirección General de Seguridad a partir de las 8 de la tarde, eso no es nada bueno. Y cuando luego dijo mi madre, yo también te acompaño, yo era mayor de edad, pero iba muy acompañada, pues resulta que mi madre dice, no, yo quiero entrar con mi hija. Entró, le dieron una silla detrás, a mí me pusieron delante del que me tenía que interrogar en la mesa, y nada, mi madre estaba callada y él me iba preguntando, yo lo que sabía, además eran tonterías, dónde he estudiado, que si Praga, que si... Nada, no era nada... Bueno, además yo no sabía ningún secreto de Estado como para poder ahí desvelar nada. Pues en ese momento... cuando ya acabamos, mi madre, que era una mujer también de armas tomar, dice, bueno, ¿y de mí? ¿No quieren saber nada? Y el otro se dio la vuelta, sacó un mamotreto de este tamaño y dijo, usted lo sabemos todos, señora. Sí.
De modo que son cosas, luego sí, hay cosas, por ejemplo, decíamos de la guerra. A mis 2 hermanos mayores, o medio hermanos, bueno, hermanos, prácticamente los llevaron al frente con 16 años y al bando opuesto. Y desde los altavoces en Belchite le decían: Cordón, rinde la posición que tus hijos van en primera línea. Es decir, que hay cosas... Mi abuela, en cambio, una mujer mayor, de 80 y pico de años, se pasó todo el tiempo, mientras vivió, escuchando Radio España Independiente para ver si oía la voz de mi padre, que de vez en cuando mi padre colaboraba. Y le decían: pero oye, Teresa, que te van a meter en la cárcel. Y decía: yo ya soy vieja, a mí no me van a meter en la cárcel. Y además, si lo que dicen que son malos son los que están con mi hijo Antoñito, no pueden ser malos, son buenos. Entonces había gente que no era politizada, pero que tenía ese tipo de querer saber qué pasaba con la familia. Nosotros, por ejemplo, mi madre no supo nada de su familia hasta los años 54, porque vivíamos en Checoslovaquia. En ese momento, en Checoslovaquia se hablaba como, bueno, estaba el telón de acero y eso era tabú. Pasaron unos amigos nuestros italianos por Praga y le preguntaron a mi madre si quería algo. Y a mi madre no se le ocurrió nada mejor que coger una postal y poner: estoy viva, Rosita, y puso la dirección de una de sus hermanas mayor, que suponía que viviría en Madrid en la misma dirección. De hecho, la encontró. Y eso además le sirvió a mi madre para que no la dieron por muerta, porque cuando la querían dar por muerta se presentó mi tía diciendo: no, está viva, aquí tiene. Pero la mandó de Strangis, porque no se podía escribir directamente de Praga a... cosas como, qué sé yo, por ejemplo, luego había anécdotas. Mi madre pidió el pasaporte para mí. Bueno, me negaban el pasaporte porque yo para los españoles no era hija de mi padre, y mi madre dijo: me da lo mismo, me lo ponen como de madre soltera, pero quiero el pasaporte español. Me lo siguieron negando, por mucho que mi madre intentó mover Roma con Santiago, no había forma. Y entonces el cónsul de España estaba en Viena, es decir, el que se ocupaba de los españoles, digamos, estaba en Viena, y era Sebastián de Erice. Y escribió una carta a mi madre que, desgraciadamente, con tanto traslado y tanta cosa, pues se perdió. Pero él decía: mire, si usted bautiza a su hija en la iglesia más cercana de su barrio, cosa muy fácil, eso en el momento que en España se estaba hablando de la iglesia del silencio, es decir, una cosa... Entonces le daré el pasaporte. Y mi madre dijo: no, yo cuando sea mayor de edad que haga lo que le dé la gana, pero yo esto no lo voy a hacer. Y estuve sin pasaporte español pues durante mucho tiempo. Pero que son cosas... La inmigración se ha vivido siempre. Luego ha habido gente que especialmente, por ejemplo, la inmigración a Unión Soviética se integraron bastante más que los que estábamos, por ejemplo, en Praga. La de México se integró muchísimo, pero claro, es cuestión también de idioma, de costumbres, de todo, hasta de forma de comer y de forma de comunicar. Pero hubo mucha gente en la Unión Soviética que sí se pidieron el pasaporte ruso. Mis padres nunca quisieron, dijeron: yo no he renunciado. Si ellos dicen que no soy español, pues allá ellos. Pero yo, y nunca quiso un pasaporte que no fuera el español. De hecho, no lo tuvo nunca porque murió antes de poder tenerlo, pero vamos. Tanto es así que, vamos a ver, mi padre muere en el 63, diciembre del 63. De momento logro colar una esquela en el ABC con, eso sí, no señora, sin cruz, no, con cruz, tiene que ser con cruz, vale. Y entonces pido permiso para traer los restos de mi padre a España. La contestación fue: vamos a ver, señora, le recogerá un coche, el coche fúnebre podrá ir acompañado por usted y su madre. Le recogerá en la frontera un coche de la Guardia Civil que les acompañará discretamente hasta el cementerio. Y yo dije: no, mire, mi padre no es ni un ladrón ni un criminal como para llevarlo más o menos oculto. Y entonces lo enterraron en Roma, luego trasladamos los restos después, pero que son cosas que, si piensas, era el año 60 y pico. Yo sé que a Franco el hecho de que mi padre fuera militar le dolía más, a lo mejor un poco más pero habían pasado muchos años.
no sé, son esas cosas que no te explicas, ese odio tan feroz, pero si lo miras hoy, hay mucha gente aún que tú dices, soy hija de fulano, y te dicen, de ese traidor. Vamos a ver, que ya hemos superado un poco las batallitas, ¿qué tiene que ver eso? Pero aún existe esto. Sí, y en todo caso es el tema del traidor es que es al revés. Es decir, la cuestión está, es muy curioso el cambio de asignación de la palabra rebelde a partir de, en el momento que Casado da el golpe de Estado, y dice, a partir de ahora los rebeldes son ustedes, ¿no? Debe ser porque está en Madrid y el resto, y como estar en Madrid es lo que da, digo yo, no, como se suele decir, el mundo al revés. Y una pregunta, Natalia, porque claro, está el exilio, está los refugiados, que es el exilio exterior, pero está también el exilio interior, es decir, de la gente que se queda y de la familia que se queda. ¿Tú hay algo en tu familia que se percibió algo así? Es decir, la historia de la familia enfrentó o cerró. No, o sea, yo creo que en mi familia siempre mi bisabuelo tuvo 2 oportunidades de salir del país. Sí. Una, de hecho, fue con Negrín, y otra porque ya estaba en Francia y tenía la oportunidad de estar allí. Pero él siempre quiso, o sea, él quería volver y no quería irse sin su familia, sin sus hijos y sin su mujer, pero sobre todo él temía por la seguridad de sus 3 hijos. No tanto por su mujer, que tenía otras, ¿no? Quizá, no era muy católica, tenía como más protección, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto siempre ha sido como algo, ¿no? Que ha estado presente, en el sentido de que diferencia, que ha marcado como el legado, ¿no? De si hubiera aprovechado aquellas oportunidades, que hubiera, ¿no? La historia hubiera sido otra, evidentemente. Y se quedó, protegió a sus hijos, y él no pudo salvarse. Se ha vivido con dolor y con silencio, pero no ha habido, ¿no? Fue una decisión tomada conscientemente. Él era una persona con un sentimiento de responsabilidad social muy grande, ¿no? En todas sus cualidades, y esa fue su decisión y al final su destino. Pero sí que creo que ese exilio silencioso, no sé cómo lo has nombrado, pues ha acompañado a la familia en lo que vino después, ¿no? De su condena, de su muerte, y esas dificultades que luego pues tuvieron sus hijos para salir, ¿no? Adelante, dentro de que tenían sus privilegios, pero como pues al final estaban señalados, ¿no? de alguna manera, y eso les ha ido acompañando siempre. Bueno, yo voy preguntando, pero si en algún momento queréis hacer algún comentario o intervenir sin que yo active, por favor lo hacéis sin ninguna, José María o Xavier, algún comentario, o si no, yo ataco. Sí, bueno, yo quería aprovechar para... habéis estado hablando de estas versiones que se dan de lo que pasó y de cómo se ha tergiversado la historia. Eso no es una cosa del pasado, porque este domingo pasado mismo en las provincias hablaba sobre el Largo Caballero con argumentos del año 39 al acabar la guerra. Hablaba del Largo Caballero y del gobierno genocida al que pertenecía. Y eso se dice en el año 2022, y son argumentos igualitos que los que se utilizaban en el año 1939 por lo más rancio del franquismo, ¿no? Esa versión que duró tanto y esa tergiversación de la historia está renaciendo, ¿no? Y bueno, pues en un periódico que teóricamente no es de ultraderecha, teóricamente, pero la versión, el artículo en el que hablaba del Largo Caballero,
quejándose porque se habla de que hay una calle en Valencia que se le va a dedicar a Lauro Caballero, era, bueno, de esa índole, ¿no? De que hay que estar un poco atentos a esa ofensiva de la derecha que está un poco desatada, ¿no? Sí, claramente. Luego, al día siguiente también sacaba una cosa del Río, y el Río parecía que había sido una cosa de Miguel Ramón Izquierdo, ¿no? De aquel alcalde franquista, ni nombraba a Ricard Pérez Casado, ¿no? Que contrastaba con un artículo del País donde hablaba del Río, hablaba de Ricard Pérez Casado y también nombraba algunos logros del gobierno de Rita Barberá, ¿no? De alguna zona del Río, ¿no? Pero Ricard Pérez Casado no existía, o sea que hay ahí una ofensiva que hay que estar atentos, ¿no? Sí, el tema mediático es, bueno, no vamos a entrar, o sí, entraremos si queréis, pero bueno, és un tema, efectivament. Xavier, sí. Podríem fer una tesi sobre això, sobre què és la realitat i quina és la realitat i quina és la història que perdura i quina és la història que no perdura i qui conta la història i tot això. És evident que no ho podem obviar, Però a mi sí que volia fer una reflexió al voltant del que estem parlant, perquè abans he fet un comentari en el nostre documental, que el van rodar en el 2009. Entrevistem a Carmen Negrín en París, on ella vivia, i li fem li insinuem per què no ens mostrava que en aquell moment estava començant a negociar en el govern d'Espanya l'arxiu que ella tenia, no? I intentem dir, estaria molt bé tindre alguna imatge de l'arxiu. No, en el 2010, no. Però per què? La por més gran que tenia és que algú s'enterara d'on estava situat i poguera anar a per ell en el sentit d'alguna manera de fer-lo desaparèixer. Quan li ho he comentat a Natàlia s'ha estranyat, però en el 2010, sí, però en el 2010, vull dir que no parega, inclús ara el que està dient José María, que no parega que estos són fantasmes d'ara, vull dir que són fantasmes que han estat durant molt de temps i ara tenen una certa visibilitat, no sé per què, però tenen una certa visibilitat i presència. Aleshores, per això les guerres no se tanquen mai, vull dir, estarem tancant-la durant molt de temps. Begoña ha sigut molt positiva, hi ha processos que evidentment almenys se treballen d'una manera determinada, aquí no hem sigut capaços, perquè no hem sigut capaços, no sé per què, però sí que d'alguna manera, no sé, és una certa realitat que ens costa molt compartir el passat i d'alguna manera arribar a un encontre, diguem, en una certa línia que siga d'alguna manera equànime, d'acord? Perquè és veritat que van haver, tant en un costat com en un altre, van haver excessos, però també és veritat que solament que els excessos d'un costat se van d'alguna manera potenciar, remediar i tot això, i dels altres s'han obviat, i això és el que ens falta per arribar, però està molt present. Vull dir, Carmen ho tenia present en el 2010, José María, jo crec que tots nosaltres podem donar i tindre exemples de coses que aparentment dius, bueno, però està sentit en el 2022, té sentit aquest tipus de coses? Pues sí, parece que sí. Puede tener que ver, hay una cosa, iba a decir graciosa, pero no tiene ninguna gracia, más bien llamativa, y que ha vuelto a surgir después de todo el escándalo de Pegasus, que es que la ley de secretos oficiales en España es preconstitucional, es decir, es una ley franquista. Sabéis que una de las cosas más curiosas que pasa al respecto es que algunos investigadores, algunos historiadores españoles se tienen que ir a Londres o a Estados Unidos o a Moscú para consultar o copias u originales de archivos que en España están en Ávila o están en Madrid y que sencillamente no pueden, porque para verlos el gobierno tendría que hacer en un acuerdo de Consejo de Ministros un acto específico para desclasificar eso. Hay que tener en cuenta que cuando yo estuve en el Ministerio de Defensa, trabajé allí durante un tiempo, de los 600
creo que hablaban de una documentación de 600.000 expedientes, 200.000 tienen algún grado es decir, un tercio de los documentos de los archivos militares tienen algún grado de clasificación que los hace de una u otra manera inaccesibles, ¿no? Eso tiene que ver con la memoria, claro que sí, y tiene que ver con el hecho de que probablemente muchas de las personas que están en la administración son descendientes de personas muy vinculadas a todo lo que fue no solo la guerra, sino la posguerra. ¿Habéis observado esto alguna vez? ¿Os parece una teoría razonable o no? Mira, me costó 8 años intentar que reconocieran a mi padre, bueno, de momento que era militar profesional y que era general. Jamás ellos le han reconocido el nombramiento de general que hizo la República. Es decir, a él le han reconocido el ser general por años, por antigüedad, pero jamás han reconocido el nombramiento de la República. Pero luego hay, por ejemplo, otro caso que yo creo que es hasta peor, no sé si peor o mejor. La Pasionaria cumplió 2 legislaturas, es decir, la de antes de la guerra y luego cuando volvió, con lo cual tenía derecho su familia o ella a una pensión. Jamás lo lograron porque se le negó, es decir, se planteó el tema en el Parlamento y se le negó. Es decir, que la hija Amaya ha vivido pues de lo poco que le daban los rusos y de lo que ella pues luego escribía y hacía y tal. Pero jamás se le reconoció las 2 legislaturas a Dolores. Bueno, y últimamente han atacado su tumba, igual que han atacado muchas otras más, es decir, que hay muchos. Luego hay otro ejemplo que a mí me parece muy curioso. Hace muchos años, cuando yo acababa de llegar a Valencia y tal, mis hijas eran aún pequeñas y un día pues me las llevé al banco, digo, mira, tengo que ir al banco de Valencia a hacer unos papeles, vente conmigo. Y mi hija pequeña sigue siendo tipo hippie, entonces iba con una de esas faldas indias y tal. Yo no me había fijado nunca en esa falda. Entramos, vamos a uno de los que estaban en caja, que para mí era un señor muy respetable, pero nunca, bueno, no hubiera imaginado nada de eso. Él mira a mi hija y dice, hombre, me parece muy bien, te has puesto una falda con la bandera republicana. Y entonces yo dije, pero usted sabe que eso es la bandera republicana. Entonces, sí, claro, pero es que la gente lo callaba hasta el momento ese que a lo mejor en los años 70, 80 ya, pero osaban decir eso, esto es la bandera republicana, tampoco mucho más. Yo creo que el miedo estaba muy metido en la gente, muy metido. Y en algunos yo creo que sigue. Es decir, yo creo que ese miedo lo han ido inculcando a las siguientes generaciones. Entonces es muy difícil, no digo los nietos ya, pero los hijos que estaban ahí, cállate, de esto no hables, esto no se dice, y bueno, se han ido acostumbrando. Y lo otro, ya te digo, es la empatía. Bueno, y hablando de la prensa que calla las cosas, no es por decir nada, pero últimamente no nos enteramos de verdad de lo que está pasando en Ucrania. Nos enteramos de lo que quieren decir, porque hay una censura total por parte rusa por un lado y por parte occidental por el otro. Es decir, que... Así es. Sí, que volviendo al... A ver, es que la guerra fue la guerra, pero la dictadura fue realmente la parte más tremenda y más... desde el primer momento, desde que Franco decide que la guerra va a ser una guerra de larga duración, porque lo que él quiere es acabar con esos gérmenes nocivos que están dentro de esta sociedad y que es una guerra de exterminio. No es una guerra en la que 2 bandos pelean y hay uno que tiene más estrategia no, se trata de sacar todo lo podrido, todo lo que no sirve, todo lo que no es español. Todos esos términos siguen estando. Es brutal, pero es algo con lo que no hemos sanado, que no hemos llegado a limpiar y cauterizar,
Pero espérate, pero es curioso porque efectivamente parecía como si en Europa todo eso ya estaba muy superado. Pero si luego tú ahora miras lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Rusia y Ucrania, han empezado a sacar a gente como bandera, haciéndoles héroes nacionales, etcétera, pero era gente, aparte de nazi, asesino y todo lo que quieras, pero es que era gente que ya la habían olvidado por completo esos nombres. Y la gente, aquí puedes decir, lo machacaban en los colegios y les estaban lavando el cerebro, pero en Ucrania o ex Unión Soviética eso desde luego no pasaba. Y se sabía quién era Bandera, pues eso, uno que había colaborado con los nazis y poco más. Es decir, ese de repente deseo de heroizar a gente completamente desconocida es que te hace pensar en lo que ha pasado en España y sigue pasando. A lo mejor en España cada vez menos y ahora en Europa está subiendo, eso no lo sé, pero es verdad que se parece mucho la cosa últimamente. Se parece porque yo lo que temo es que en cualquier momento tengamos que nos veamos de nuevo, nos estarán en los libros al Cid Campeador como uno de los grandes figuras o modelos que hay que seguir en España, ¿no? A mí lo que me parece, no sé qué os parece a vosotros, y ya yo dejo esto y vamos a abrir el también, quien quiera levantar la mano e interpelar o hacer alguna pregunta, pues la hace y vamos conversando un ratito más. Es que suena muy duro, porque decir que la parte de la prolongación de la guerra se debe a lo que voy a decir, pues es como, quizás es exagerado, ¿no? Pero finalmente esto es un tema también de niveles, ¿no? Yo lo que creo es que a día de hoy, digamos, esa guerra, lo que estamos viendo, no está terminada, porque sí que se consiguió, probablemente por la cantidad de años de dictadura, que 3 elementos esenciales quedaran prácticamente intactos, que fueron los militares, que fue la Iglesia y que fue la justicia, el Poder Judicial. Las grandes fortunas pactaron una salida, digamos, intermedia e inevitable, pero intermedia a su favor, intermedia a lo mejor hubiera sido. Esto evidentemente es una opinión personal y es muy discutible, claro está, pero mi impresión, además del mundo en el que he vivido, porque he vivido el mundo del Poder Judicial, trabajé en el Ministerio de Justicia 4 años, trabajé en el Ministerio de Defensa y soy hijo de militar. El hecho de que tenga un hermano cura ya es, pero fui monaguillo y en los años 70 y lo viví directamente. Lo único que no tengo es la gran fortuna, pero en fin, es algo, ni los medios de comunicación, ¿no? Pero sí me da la sensación de que esa, no sé si estrategia o no, pero hay una prolongación que va por esa vía. A partir de aquí, de esta, si os parece a lo mejor perogrullada, pero doy también paso para que, si tenéis por favor alguna pregunta, alguna intervención en la mesa, pues sobre este u otros temas comentemos sobre algún texto que hayáis leído, lo que os parezca bien. Tenemos una primera intervención. Soc Toni Simó, historiador, biògrafo de José Almudévar, el brigadista internacional. Esteu lamentant-se molt per allà els historiadors de les dificultats que tenim per a crear una memòria que la gent jove ho reconega. Precisament José Almudévar és l'última persona vivient de l'època, que l'han tingut fins fa un any que va faltar, que volia vindre a Espanya, el portava jo de poble en poble. Us ho dic perquè hi ha que trencar aquest temor que han tingut sempre els fills i nets així en Espanya, no és en el teu cas, però que sí que és veritat. Jo he treballat molt en el meu poble fent també llibres a nivell local en aquest sentit i ho ha tocat. Però els nets no, els nets sí que volen saber. I hem anat als instituts, ha tocat 30 o 40 instituts del País Valencià i més allà, i els xiquets i xiquetes se queden en la boca oberta. Hi ha que fer esta faena. I José Almudévar, que venia de França, que estigué en Camp de los Almendros, que estigué en el camp, era una persona que també impartia una memòria increïble. I en els instituts se queden tots. És això la faena que tenim. És veritat que els fills no sabien res,
que ho ha tocat dir això. I per què no sabien res? Perquè els pares no s'ho contaven. Per què no s'ho contaven? Tenien por de que els fills pogueren reaccionar. Era una estratègia psicològica, sociològica del franquisme, molt intel·ligent, per cert, en aquest cas, però que va fer feina, va treballar molt bé i va crear aquest ambient de temor. Home, jo anava per la plaça del meu poble i li preguntava al meu pare: i això que estan en la creu a la iglesia, i això què són? Calla, això moriren en guerra. O sigui que te tapaven ràpidament totes les opcions. I jo soc una persona major, tinc 76 anys, i vos ho conte perquè he viscut aquestes coses. I José Almudévar ha sigut durant 10 o 12 anys que hem anat poble per poble, inclusiu algun ajuntament de dretes, per exemple Benissa, perquè han recorregut Alacant, Castelló, València. És més, en ell ha anat jo a Itàlia, perquè en Itàlia estan els fills dels partisans, fills i nets dels partisans italians de la Segona Guerra Mundial, que és molt curiós que ens invitaven. Ens ho pagaven tot, estem dalt dels Apeninos, dalt de Pisa i de Gènova, i hem anat per França. Aquest home ha fet una labor tremenda. I això és la feina que ens queda a tots els que estem fent història, que aquí se llama amateurs com a historiadors, però que això és el treball. Com podem això potenciar-ho? Fa un any ens ha mort el brigadista, però la feina ha estat ahí. Podeu preguntar per els pobles, a tots els pobles hem anat, tots els instituts i ajuntaments. L'alcalde de Benissa era del PP i ens va recibir firmant el llibre d'or, una meravella. Per tant, jo el que dono és il·lusió a la gent jove, als fills i a nets, a veure de quina manera se pot crear esta tasca que és molt important, res més. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más desde la mesa o desde el público? ¿Alguna pregunta? Pero en el sentido que estabas comentando, es que durante mucho tiempo, durante muchísimos años, el trabajo de mantenimiento de la memoria ha dependido de personas individuales que han hecho el esfuerzo de conservar la memoria y de difundirla en sus círculos, porque la memoria colectiva no se podía hablar de memoria colectiva nada más que en un sentido. Cuando terminó la guerra se hizo ¿cómo es? El no sé qué general, hay la causa general, eso se hizo la causa general que recogía a las víctimas del franquismo y ahí acabó todo. Ese era el final de la guerra para este país, y todo lo que no era eso no existía. Y han sido años y años y años de absoluto silencio, y donde una niña que no había pisado España iba a la Dirección General a ser interrogada y su madre tenía un dossier así. Es que qué mejor ejemplo de qué era lo que estaba... Eso es antes de ayer. Vamos, es que esa es nuestra realidad, y es una realidad que ha sido excavada como hormiguitas por diferentes personas que iban pues escribiendo sus... Por eso hay tantísima gente que escribe, porque muchas personas tienen esa necesidad vital de dejar su testimonio, porque no se ha hecho ningún trabajo de reparación ni ningún trabajo de ver realmente. Eso sí, en las trastiendas de las librerías, en las partes de detrás, entraban los libros de Ruedo Ibérico, y entonces tú conseguías un libro de Ruedo Ibérico y te leías algo que estaba prohibido. A ver, es que esto lo hemos vivido hasta antes de ayer, y cuando llegó la transición fue otra vez otro ejercicio de silencio. Fue un ejercicio de silencio otra vez porque el miedo sigue siendo el elemento más determinante. A ver, ya no. No, pero yo creo que también por llamarlo de alguna forma, la costumbre. Por ejemplo, yo estoy pensando, la enseñanza, todos los libros de texto, de literatura, etcétera. ¿Cuántas personas les hablan a los niños ahora de Pedro Garfias, de Juan Rejano? Eso no se enseña, no se enseñaba durante el franquismo, pero ahí no se ha remediado para que todos esos nombres de personas y grandes poetas o grandes intelectuales o grandes arquitectos, como por ejemplo Sánchez Arcas
o la casa. Eso no lo conoce la juventud, porque se ha silenciado y se sigue silenciando. Yo creo que ese es el gran problema. Y el problema es, yo creo que está en nuestras manos el poder ir haciendo, pues eso, documentales, libros y cosas, para que, aunque sea solo una nota diciendo fulanito de tal, arquitecto, perenganito, poeta, se vaya conociendo, porque la juventud de verdad no conoce todo el enorme tesoro que se fue al extranjero, que tuvo que emigrar y que nunca jamás se ha vuelto a hablar de ellos. Jo sí que volia reforçar este pensament. Caldria plantejar-nos que la dictadura va durar 40 anys, però la democràcia ja en portem quasi 50. Vull dir, ostres, si Franco en 40 anys va canviar això, com és possible que nosaltres no hem sigut capaços de canviar en ja uns quants anys més? Vull dir, sempre donar-li la culpa al que va passar, que evidentment la va tindre, però això també caldria fer una reflexió des de nosaltres mateixos, tots. Evidentment, per dir alguna hem fet mal quan en 50 anys no han sabut revertir aquest procés tan indigne. Això per una banda. I després jo crec que en aquest joc juguen moltíssim els mitjans de comunicació i a la volta els mitjans de comunicació en si mateixa ja no són res, però són realment els portaveus o els altaveus de grans mitjans que no són ja de comunicació, són de producció, són de financers, que són realment qui mouen i qui ens fan que en un moment determinat ens interessem per Ucrània, que abandonem a sirios o que abandonem a afganos i tot això. Vull dir, és molt difícil, és molt difícil. Diguem que l'utopia seria nosaltres tindre la suficient llibertat com per a poder elegir i plantejar-nos i responsabilitzar-nos del que pensem i del que fem, però lamentablement aquest filtro és molt difícil de ficar en este moment. Bueno, una posible explicación a lo que tú dices es que, claro, Franco exterminó y expulsó a los republicanos. Y cuando se hizo la transición, aquí no se fusiló a ningún franquista, no se tuvo que exiliar ningún franquista. Es más, y volviendo al tema de la justicia, cuando se deshace el top, la mitad de los jueces van a pasar a la Audiencia Nacional. Entonces, claro, hay una pervivencia y hay una alargada sombra del franquismo que todavía sigue en marcha. Y, sin embargo, la República no tuvo posibilidad de mantener una sombra en ese periodo del franquismo. Hubo una oposición clandestina, pero eso tuvo una repercusión mínima, ¿no? Pero mucha culpa de eso tenemos nosotros también, porque resulta que, por ejemplo, otro ejemplo tonto, cuando trasladé los restos de mi padre a España, era durante el primer congreso del Partido Comunista legalizado. Lo trasladan y ahí se arman unos jóvenes que quieren llevarlo, por supuesto, a hombros y con la bandera republicana. Y enseguida dicen todos que no, porque era el momento que no debíamos de cabrear a los militares. No vaya a ser que era el momento de la transición, pero es así. Y nosotros hemos callado y hemos dejado que se haga. Ahora han salido las banderas republicanas, pero en los años 70 y mucho y 80, aún el sacar una bandera republicana era un problema. Sí. Hola, buenas tardes. Cuando he recibido la invitación al acto por parte de José María, como ocurre con estos temas, a uno le entra un poco de decir, ojo, vamos a... No va a ser una cosa muy divertida, ¿no? Me estaba acordando, creo que fue Max Aub el que decía en su libro La gallina ciega, que Franco obtuvo dos victorias, una la guerra y otra la desmemoria. Y escuchándoos a vosotras, pues me ratifico en que tenía más razón que un santo. Es que eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Eso es lo que parece que ha ocurrido, ¿eh? La pregunta que os quiero lanzar es la siguiente. No he podido evitar, porque vengo de la calle y en la calle hay lo que hay, y uno entra aquí, pero claro, hoy, por ejemplo, he tenido la inoportunidad de ver el telediario, entonces he visto una parte del debate en el Senado, otra el Congreso de ayer. ¿No creéis que esta
esta alma de este país de vencedores y vencidos, planea todavía sobre el sistema político de nuestro país? Esa actitud prepotente de que se les dice que cuando no están en el gobierno parece que sea una cosa suya, que es la propiedad del Estado. Esa actitud de la derecha, sobre todo de la izquierda, sobre todo la izquierda tradicional, de casi a veces pedir perdón cuando se habla de la ley de la memoria. ¿No creéis, insisto, en que esa nube, vencedores y vencidos, de alguna manera gravita todavía mucho en el panorama especialmente político, no digamos ya social, ahí todavía es más elocuente? Yo creo que sí, pero por una razón. Os agradeceré que tenemos un poco de problemas algunos con la audición y en cuanto giráis la cabeza o os alejáis del micro, aquí no llega. A ver. Gracias. De todas maneras, sí, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que gran culpa la tenemos nosotros. Es decir, hemos querido ser políticamente correctos y se sigue queriendo ser. Es decir, los partidos de la oposición, yo hablo en concreto del PC, pero vamos, cada vez quieren ser más parte. Es decir, hago ejemplos, levantarse a aplaudir al tal Zelensky en el Parlamento, a mí me parece una aberración total si eres de izquierdas. Mandar armas ahora a los ucranianos me parece una barbaridad en un gobierno que se dice de izquierdas, ya no digo, o se dice progresista, y las estamos mandando. Entonces, la culpa la tenemos todos los que queremos seguir siendo políticamente correctos, los que no tenemos la fuerza de llamar las cosas con su nombre. Yo creo que gran parte de la culpa la tenemos también nosotros. ¿Alguien que quiera contestar a Joan? O contestar o comentar. Si no yo para darte razón, Joan. Sí, es decir, yo lo veo y lo veo desde hace, y no de ahora. No de ahora. Mi experiencia en la administración, que ha sido con el Partido Popular, no, sin Vox, pero Vox estaba dentro del Partido Popular, era la de lo que a mí más me sorprendió cuando llegué a las instituciones en el año 2004, fue una oposición brutalmente frentista. Es decir, lo que yo viví hoy se ha olvidado porque unas cosas se ponen encima de las otras, pero teníais que, o podéis recordar, haciendo oposición a Zaplana, a Cebes, Vicente Martínez Pujalte, creo que era también, y algunos otros. Os aseguro que era fascismo. Es decir, yo he leído los discursos parlamentarios, las intervenciones parlamentarias en los años de la Segunda República, y muchas de ellas no estaban mejor, porque la gente en aquella época era mejor oradora que los parlamentarios actuales, pero el contenido y la agresividad era muy parecida. Y el problema es que se ha venido acompañado, o está acompañado, o por lo menos yo lo veo con la cuestión por una parte, con una cuestión institucional de determinados elementos sociales enormemente importantes. El ejército, desde luego, es cierto que en la década, en los 80, cuando uno lee, digamos, el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, se da cuenta que efectivamente es un proceso que se ha llevado a cabo. Había 300.000 seres humanos con armas y ahora pues hay 70.000, 80.000. Y bueno, había la entrada en la OTAN, todo eso, que a uno le gustará o no, pero la entrada en la OTAN cambió el modo del ejército español, un montón de cosas, pero el ejército español sigue siendo un ejército, en el mejor de los casos, de derechas o de ultraderecha. Y no es cierto que sean los mandos, los generales ya a punto de salir, que fueron los... No. Yo estuve en el año 2010, 2011 en el Ministerio de Defensa con Carmen Chacón. Yo era el director el que llevaba lo que se llama cultura de defensa.
que es básicamente tiene que ver con todas las cuestiones que tienen que ver con esto, entre otras cosas, la memoria también, ¿no? Y recuerdo que fue en aquel año en el que se reconoció por primera vez a la UMD, a la Unión Militar Democrática. Os quiero, probablemente lo sabéis, quien fue vicepresidente, el general Gutiérrez Mellado, no conocido por ser un hombre especialmente progresista, supongo que todo eso lo tenéis muy, muy claro, es una persona absolutamente despreciada por los militares, por su posición en el golpe de Estado. No sé si sabéis, él nació en 1912 y en 2012 se cumplía el centenario y en principio se iba a celebrar. Yo preparé la celebración la celebración que era recoger básicamente algunas cosas que había escrito. Gutiérrez Mellado no escribía mucho, pero una persona muy vinculada al mundo de la docencia, y sí que es verdad que se deduce de los escritos que tiene una idea de democratización y una especie de amor muy grande por la Academia Militar de Zaragoza, donde él fue capitán general director, ¿no? No es citado, ni lo era, ni lo es citado Gutiérrez Mellado a día de hoy en la Academia Militar de Zaragoza. Y os cuento que Gutiérrez Mellado tiene en el año, creo que 2012, una calle en Madrid, él es madrileño, nació en la calle Libertad, en el barrio de Chueca, tiene una pequeña plaquita que se le puso cuando estaba yo, y se le quiso poner una calle. Al final, siendo madrileño, esa persona que todos los 23 de febrero sale en la televisión y todo el mundo aplaude con las orejas de derechas y de izquierdas como si fuera, es una persona que es absolutamente despreciada. Es absolutamente despreciada. Tiene una calle a las afueras en una urbanización a cambio de que Margaret Thatcher tenga una plaza en la Plaza de Colón. Es comprobable, meteros en Google y lo veréis. Poner calle Gutiérrez Mellado y veréis dónde está, y poner Plaza Margaret Thatcher, y en la Plaza de Colón tiene una plaza interna donde está Pachá, en un rincón, y esa es la Plaza Margaret Thatcher. Eso es siglo XXI. Es decir, perdón por el rollo. Aquí tenemos el ejemplo de Azaña, que está en una calle donde no es posible que nadie escriba a esa dirección porque es la calle que da de los almacenes del centro comercial de donde el Levante. Es que no sé cómo se llama el centro comercial. Pues la calle que da a los almacenes, que enfrente no hay ninguna casa, esa es la calle Azaña en Valencia. Pero eso es de hoy, eso no es de hace tiempo. Quería hacer un poco de política ficción, porque quería hablar de que... sí, bueno, esto es tremendo. Esto es un fusilamiento es el primer fusilado en Alicante, que además era el presidente de la Asociación de Maestros de Alicante. No lo estoy diciendo con el término correcto, pero es el que era el director de la Normal de Alicante, casado con una señora. El testimonio de su mujer en el libro es impresionante porque los novios de las hijas eran falangistas. Entonces la señora estaba convencida de que a su marido no le iba a pasar absolutamente nada, pero fue ejemplar el fusilamiento, porque claro, había que asustar desde arriba. Igual que ocurrió con tu bisabuelo, claro, es que había eran castigos ejemplares, y fueron tantos años de castigos ejemplares que ¿cómo no va a haber silencio? Es que por eso es tan complicado, pero quiero hacer un poco de política ficción, porque cuando antes a tu padre, Terín, Negrín le pidió que buscara un sitio desde donde se podía hacer la resistencia, porque teníamos una élite política internacional que era perfectamente consciente de la realidad internacional de ese momento y que era plenamente consciente de cuál era la situación de la guerra que estaba ya preparándose. Es que la guerra empieza en septiembre y la guerra que, como dice Carmen Negrín, no vamos a hablar de guerra civil, vamos a hablar de la batalla de España. Porque esta es la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, que es una cosa que Carmen dijo y que a mí me pareció brillante, porque realmente aquí empezó la Segunda Guerra Mundial, porque aquí es donde estuvieron los aviones alemanes bombardeando, aquí es donde vino el ejército italiano a combatir,
Aquí vino el armamento ruso, aquí se celebró la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es la batalla de España. Vamos a hablar de la batalla de España. Esa batalla de España había que alargarla, y cuando Negrín le pide a tu padre que busque un lugar seguro donde el gobierno de la República pueda resistir, todavía había unos núcleos en el ejército republicano que perfectamente podrían haber aguantado hasta el mes de septiembre. Perfectamente, y podría haber empezado la invasión podría haber empezado lo que llamamos Segunda Guerra Mundial, y podría haber seguido abierta esta guerra, que ya llevaba 3 años de sufrimiento espantoso, pero bueno, en Colombia han sido 50 años de guerra, entonces las guerras duran a veces eternidades, ¿no? Si hubiera conseguido cumplir ese objetivo, si no hubiera habido un traidor, ese sí, traidor, a ese sí se le puede llamar traidor, a Casado, que decide reventar Madrid y fusilar a sus compañeros. Y en el testimonio de Cordón es donde está hecho el relato de la conversación telefónica. Pero entonces vamos a imaginar que Casado no consigue, porque además en Madrid se peleó. Lo que pasa es que no hubo suficiente, no se pudo mantener la resistencia, pero en Madrid se resistió también a ese golpe de Estado a la República. Si ese tiempo hubiera continuado, España habría sido una de las democracias europeas, y por eso cuando Negrín sale, decide que tiene que estar en Londres, donde están los gobiernos en el exilio de las democracias republicanas, y como presidente de la República quiere ser un presidente en el exilio más. Y es un planteamiento que se mantuvo hasta el final y que le trajo muchos enemigos también, porque, como estábamos comentando antes, Negrín ha sido un personaje muy controvertido y tampoco suficiente. No me extraña que Carmen tuviera reservas, la nieta de Negrín, sobre que no se conociera dónde estaba. De hecho, el director de la Fundación Negrín, que os recomiendo, si tenéis oportunidad, que vayáis a Canarias a verlas a Las Palmas, porque es una maravilla, Carmen exigió que se digitalizara todo el fondo antes de consentir su traslado, porque al final ha sido una responsabilidad de las memorias individuales conservar todo ese legado, todo ese patrimonio, que es patrimonio nacional, pero de esa otra parte de nación que no se puede llamar España, que es otra de las cosas que los republicanos siempre han vivido como un otro robo, el que no te dejaran llamarte español, ¿no? que es el término español estaba cooptado. Tú no podías ser español. Los españoles son los que ellos dicen que son españoles. Todavía tenemos ese tipo de terminologías. Pero hasta el punto que hasta la gente no franquista, hace muchísimos años, un día en casa de Alberti, estaban celebrando el cumpleaños de su hija Aitana y estaba presente, porque en ese momento estaba rodando, apareció Paco Rabanne, que tampoco se le puede decir que fuese de derechas. Y en ese momento la pregunta, es decir, me acuerdo que me presentó Teresa Cordón, y la primera pregunta que me hizo es, ¿del interior o del exterior? Es decir, estaba ya catalogada, que es normal, es decir, los españoles del interior, que lo pasaban peor que los que estábamos emigrados, lógicamente, pero era una pregunta que se hizo durante mucho tiempo, es decir, del interior o del exterior. Y luego quería decir una cosa, porque las has citado tú y no se ha dicho aquí, el enorme mérito que tuvieron las maestras valencianas en que luego se les reconociera sus títulos. Y en la readmisión, ellas cuando volvieron,
estaba Alejandra Soler, estaba Carmen Solero, había mucha más gente, pero fueron ellas las que me movieron por primera vez lo de la readmisión, que luego dio pie a que otros, no solo maestros, pudieran empezar a pedir la readmisión. Claro. Y eso tampoco se conoce y yo creo que vale la pena también que se recuerde. Son grandes méritos que pasan inobservados. ¿Alguna pregunta o comentario más? Ya llevamos 1 hora y media. Vamos para ir terminando. Sí, adelante. El que he intentat plantejar és què tenim que fer a partir d'ara. Sí. És que la meva intervenció d'adés. Què tenim que fer? Jo he fet una llavor de 15 anys en José Almudévar anant per tot el País Valencià. Ha anat a Osca, ha anat a Sevilla, però no vaig a fer-me jo així. El problema és que estem lamentant-se tots de que les institucions, tant militars com tal, estan molt anclades en el passat i que hi ha molta força al PP. Què podem fer? Què tenim que fer? Tenim que anar a nivell individual, com ha fet jo, en José Almudévar, molt bé per vosaltres, per el vostre testimoni, claro, perquè a partir d'ahí podem tindre una base, però què podem fer més? Seguir lamentant-se? No, què és el que sé? I això és el meu plantejament. Jo me tiré al carrer en José Almudévar, i ell més que jo, ell en 100 anys, ja me direu quina fortalea i més vitalitat que jo. Jo estava fet pols en ell 15 dies pegant voltes per ell, però el tema és què se pot fer a nivell social, a nivell de l'esquerra. I això és el meu plantejament i veig que no se centra mai, no veig. Bueno, pues como, no sé, hemos dicho 1 hora y media, como pregunta de cierre, ¿qué hacemos para acabar la guerra? Hacemos una última intervención, si queréis, de allá para acá y cerramos. José María. Bueno, hay que reconocer que se están haciendo cosas actualmente. Es decir, sí que hay unas misiones de gente que va por los institutos, hay unas exposiciones, hay una exposición sobre el exilio que está rodando por institutos. A veces las instituciones se quedan un poco frenadas, ¿no? Que les hace falta un poco de incentivo, porque, por ejemplo, esta exposición que te comento del exilio la estaba manejando el IBAG, de repente se les acaba el presupuesto y ahí está. Y todavía no han generado la posibilidad de que siga rodando, cuando simplemente el presupuesto tiene que ver con el transporte, ¿no? Y eso se hacía, tenían 2 exposiciones que iban por los institutos la piden y son exposiciones que cuentan lo que ha sido el exilio a través de determinadas personas, ¿no? Entonces, esa forma de difundir a través de exposiciones, hay que recordar también que hay un medio muy bueno de llegar a la juventud, que es el cómic, ¿no? Y sí que hay autores actualmente, pues desde Paco Roca, que ha trabajado temas relacionados con la memoria, como Surcos del Azar, o como Regreso al Edén, o como Sento Llovey, que ha hecho el libro este magnífico sobre Doctor Uriel, que cuenta la guerra a partir de la historia de su suegro, o el último cómic que ha sacado Manel Granell, que es Cava y Calla, sobre la vida de Marcelo Usabiaga, que se pasó en la cárcel hasta los años 60. Todo este tipo de cosas, con un poco de ganas y con un poco de estrategia, se pueden llegar a difundir y llegar a esos lugares que a veces llama la atención, que se hacen cosas y no hay gente joven, ¿no? Es decir, aquí la media de edad, desgraciadamente, es bastante alta, cuando sería interesante que la media de edad fuera más baja, ¿no? A veure, jo no sé el que sé que té que fer, jo sé el que vull fer, o el que nosaltres hem fet, no? Bé, nosaltres és el 4 Welkin documental sobre la recuperació de la memòria. El primer el vam fer des de supervivents del camp d'extermini de Mauthausen, després va ser després vam fer Espies en l'arena, que parla d'un complot que se va organitzar en la postguerra per assassinar a Franco, on estava implicada la CIA i molts elements, moltes intel·ligències europees, i el penúltim que hem fet es diu L'últim aviador, que també és d'un fet de la nostra guerra civil, que parlem de l'última promoció de pilotos de Kirovabat. Era gent que en la República, antes de la República, antes de la Guerra Civil,
marxaven a fer un curs intensiu per a poder pilotar els avions, un curs intensiu a Rússia, a Kirovagat, ara a Azerbaiyán, per a poder pilotar els avions que després els russos d'alguna manera venien al govern de la República, i justament en aquesta quarta promoció s'acaba la guerra. Ells se'n van en gener, l'1 d'abril s'acaba la guerra i van estar 18 anys pululant per camps de concentració d'uns i altres fins que, sense les famílies saber res, fins que van tornar aquí. Vull dir, el nostre esforç és donar a conèixer aquest tipus de coses sent conscients que d'alguna manera per arribar a aquesta gent jove el tema audiovisual és importantíssim, igual que el tema del còmic. Ha dit Carles Esquembre, que ha fet sobre les brigades internacionals també un còmic. Vull dir, bueno, després, més enllà d'això, l'interès és individual de cada un. I si en això acabem la intervenció de cada un, jo vull dir que per acabar la guerra el que hi ha que fer és no començar-la. I després, ja com última reflexió, m'ha encantat el llibre, jo el coneixia des de fa temps. Jo sí que tinc una pregunta per Rosa i per a Vicente, és dir, com és possible que en tants densos com han sigut els llibres que heu fet de bibliografia hàgiu pogut treure un tràiler tan increïble i tan il·lustratiu, no? Vull dir, la selecció dels textos me pareix fantàstica perquè no tots els llibres es coneixia, però molts es coneixia i hi ha voltes que és molt difícil acabar per buscar aquest fragment que pugui ser interessant i que determine i d'alguna manera te doni l'essència del llibre. I me pareix un acert, inclús en les fotografies o en les fotografies de José María. Moltíssimes gràcies per invitar-me i gràcies per assistir vosaltres. No, yo creo que cada uno tiene que aportar su granito de arena. Es decir, hay muchos maestros, por ejemplo, que lo que dices de Mauthausen ahora se han llevado clases enteras a visitar Mauthausen. Hay maestros que organizan entre los padres, que a lo mejor han estado con la República o lo que sea, pues charlas en la clase para que les cuenten a los niños. Es decir, cada uno hace lo que puede. Hay gente que está haciendo documentales, a lo mejor no a estos niveles, pero con dinero que aportamos los amigos de poquito a poco y vamos reuniendo para poder sacar un documental. Que eso también es hacerlo, y además yo estoy convencida que los directores, si se les dice, mira, te lo financiamos como podamos, normalmente hay muchos que querrán colaborar. Y luego no tengamos que olvidar una cosa también, se ha hecho el primer pseudo o sin pseudo, referéndum sobre monarquía y república. Y se acaba de hacer aquí, y aquí se ha hecho muy bien y con mesas en la calle y tal. Entonces, eso también es otra forma de poner fin a la guerra. No quiere decir que tenemos que decir, no, tiene que quedarse la monarquía para siempre, porque si hablamos de la república estamos suscitando otra vez la idea de la guerra. Yo creo que todo lo que se hace cada uno en lo que pueda y en su campo de acción, se puede poner fin a la guerra. Bueno, pues yo para terminar creo que a mí me ha gustado mucho la idea que ha comentado antes de Begoña, sobre la memoria histórica y la justicia, ¿no? Entonces, o sea, que creo que hasta que eso no vaya de la mano, pues no va a ser real. Y en cuanto a lo que podemos hacer, estoy de acuerdo con mis compañeros aquí en la mesa en todo lo que han dicho, pero creo que también hay una necesidad de que esos contenidos no solo estén en los libros o que dependan de las buenas intenciones de maestras y maestros, sino que de alguna manera también estén dentro de los contenidos curriculares de los estudios, ¿no? de secundaria, de primaria. Creo que eso es una necesidad vital y que hay una ausencia enorme, ¿no? Y más cuando ya estamos yendo a estudiar la historia de España en otro idioma, como pasa con colegios bilingües, por ejemplo, que yo estoy viviendo eso ahora con mi hija y es aún más complicado, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí también hay un obstáculo y un reto, ¿no? A la vez. Y bueno, y quería también comentar una última cosa respecto a todo lo que se ha dicho del silencio por el temor, ¿no? a las represalias, pero creo que es muy importante también hablar del silencio por el dolor. Claro. ¿No? Que creo que en el caso, por ejemplo, personal o particular de mi familia, no ha existido ese silencio por ese miedo, que también habría parte, ¿no? Seguramente,
pero creo que ha sido principalmente por el dolor de haber vivido hechos tan terribles y tan injustos en una persona y en muchas otras personas cercanas, ¿no? Que representaban unos ideales, pues los ideales de la Segunda República, y que sirvieron, ¿no? Y que su muerte sirvió, como hablábamos antes, de castigo ejemplar para callar y que esas personas pues no siguieran en el nuevo país, ¿no? que se iba a construir. Nada más, muchísimas gracias a las personas que habéis venido y a las organizadoras por invitarme. Yo lo que quisiera es que de verdad este libro estuviera en todas las bibliotecas de todos los institutos, cosa que no hemos conseguido. Y es absurdo porque es un libro patrocinado por Generalitat y hemos hablado de ello, pero parece mentira lo difícil que es luego conseguir. Eso es también nuestro trabajo, vamos, yo trabajo, bueno, ya os como abogada de refugiados, soy muy consciente de que hay muchas cosas que yo quisiera hacer de una manera, que sé que se deberían hacer de una manera, pero sé que las limitaciones son las que son y que yo tengo que seguir peleando. En todos esos terrenos es igual, pero este libro tendría que estar en las bibliotecas escolares de por lo menos, ¿no? de la Comunidad Valenciana, ya que se ha hecho para... Luego ya alguien lo cogerá por equivocación o se podrá hacer una jornada presentando el libro. Vamos, a mí me encantaría hacer una gira, pero me encantaría que La gallina ciega fuera un libro de lectura obligatoria para los adolescentes, como tú decías en el currículum, entre los materiales curriculares, porque explica muchas cosas. O que Testimonio de dos guerras de Tagüeña, que acaba de publicarse ahora otra vez, fuera un libro mucho más conocido de lo que es, aunque es un libro que mucha gente habla de él como algo maravilloso, y tantos, vamos, y todos, y que esa biblioteca se hiciera, ¿no? Que esa biblioteca con este fondo o con cualquiera existiera en un sitio como esta universidad, donde ese fondo fuera accesible y se pudiera consultar, que los archivos de los que hablaba Fernando se pudieran consultar con cierta facilidad, que los investigadores no tuvieran que irse a Londres o a Moscú para acceder a fondos o a Ámsterdam. Para acceder a fondos que deberían ser de todos, ¿no? y accesibles fácilmente. Pero, sobre todo, gracias porque hay personas como tú, Toni, que seguís haciendo el trabajo de hormiguitas, porque al final esto es un mosaico que vamos haciendo entre todos, y tú has hecho el documental, Xavier, y tú has recogido las entrevistas de tu abuelo, y lo hiciste porque te dio la gana. Que estas cosas se hacen porque sentimos que tenemos la obligación de hacerlo. De la misma manera que toda esta gente se puso a escribir, porque sentía que tenía la necesidad de dejarlo escrito. A tu padre seguro que le dolió un montón escribir muchas de esas cosas, pero sentía la obligación de dejar. Es una responsabilidad de cada una de las personas que pasaron por ahí, y ahora nuestra obligación es pues tratar de que sea lo más accesible y lo más conocido posible. Y quería, ya que no dice nada y es Vicente el que ha conseguido hacer ese libro del que tú hablabas, Xavier, porque realmente es muy, muy, muy difícil. Es para volverse loco, y consiguió hacer un libro que se lee muy fácil, a pesar de la dureza que tiene. Así es. Bueno, pues aunque como soy moderador y hablo más de no voy a decir nada, pero bueno, José María, Xavier, Teresa, Natalia, Begoña, y a todos ustedes, pues muchísimas gracias. El libro, gracias a Vicente y a Begoña por el libro. El libro es un acto, efectivamente, es un acto de generosidad, porque ni tan bien pagado estaba, os lo aseguro. Es decir, es un libro no hecho en absoluto por dinero, no es está hecho en absoluto por dinero, y es un libro que tiene la generosidad
de recoger las voces de quien ya ha hablado o de quien tiene algo que decir y que no hubieran sido recogidas de otra manera. No es la apropiación de contar una historia, sino decir quiénes son las voces que han contado, que pueden contar esta historia, vamos a reunirlas y vamos a ofrecerlas. Por lo tanto, es un acto de generosidad, es un libro excelente y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y a todos ustedes y nos vemos en la próxima.